De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini tenemos al diputado Ángel Alvarado, economista, diputado de la Asamblea Nacional. Ángel, vamos a hablar un poco de economía, tú manejas bien ese tema, vamos a empezar por los números de inflación. Los que revelaron ayer son de 4% al día y los del Fondo Monetario no se entiende. ¿Cómo puede hacer una proyección de 10.000 millones de por ciento? ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Cómo ni que suban el sueldo 1.000 millones de veces? Háblame tú. Sí, bueno, lo que está en la calle no necesita mucha explicación. El pueblo está viendo, la ama de casa que sale cada sábado al mercado popular, al abasto, al automercado, se da cuenta que la velocidad a la cual son los precios es de alrededor de 4%. Eso quiere decir varias cosas. Por un lado, que somos 4% más pobres cada día en la medida que tengamos bolívares en nuestra cartera o tengamos un sueldo en bolívares como tenemos todos los venezolanos. En segundo lugar, es insostenible la política de precios acordados, porque habría que acordar los precios todos los días con una inflación de 4%. Para que la gente tenga una idea, la inflación en países como Ecuador, como Perú, como Chile, como Colombia, como Panamá, que son los países bolivarianos, los países vecinos de Venezuela, la inflación es 2% anual. La inflación en Venezuela diaria es 2 veces más que la inflación de todo un año en los países vecinos. Entonces esto es una situación completamente inconcebible. Pero además, en el mes de septiembre y en el mes de agosto, en los últimos 2 meses, los precios se han multiplicado por un factor de 10. Es decir, pues ya se le salió una rueda a la carreta. Habíamos quitado 5 ceros y ya tenemos un cero más en esos bienes y servicios de la economía en general. Se cae también con esta inflación que estamos viviendo, pues, primero la narrativa del gobierno diciendo pues, que el tipo de cambio era el culpable de la hiperinflación. El tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable, los precios siguen subiendo, es lo que la gente ve en la calle. O sea, hay una inflación dolarizada. Hay una inflación más dolarizada. Del dólar está inflando en Venezuela. Bueno, claro, está inflando en Venezuela. Por el equivalente, Venezuela. porque ya no es una referencia. Ya no es una referencia, porque además el dólar es un precio más en la economía, de los millones de precios que hay en la economía. Con lo cual tú no puedes pensar que el dólar es el que determina el precio de todos los bienes y servicios de la economía. El responsable directo de la hiperinflación que se tiene en Venezuela es el Banco Central, que sigue emitiendo una tasa de 30% intersemanal de emisión de dinero que le presta al Ejecutivo Nacional, que está quebrado, con la cual la causa fundamental de que tengamos la hiperinflación que tenemos en Venezuela es un gobierno que ha mantenido durante muchos años seguidos grandes déficits fiscales que son financiados vía Ejecutivo, vía Banco Central de Venezuela. Entonces tenemos una inflación para el mes de septiembre de 233,3%. Es decir, los precios más que se triplicaron en el mes de septiembre después de un plan económico que a todas luces no solo luce insuficiente, ha agravado el problema que ya ha habido, porque además de la inflación que se acelera, tenemos el desempleo, cierre de empresas, personas que han quedado sin trabajo y además una escasez de bienes y servicios que antes estaban en los anaqueles y que ahora no están por el temor que tienen los empresarios, que tienen los comerciantes. Estamos hablando de 200 comerciantes encarcelados, en los cuales han sido criminalizada la actividad económica y evidentemente eso genera un retiro del sector comercial de la actividad económica. Entonces, anualmente la inflación en Venezuela es de 488.865%, es decir, casi 500.000% de inflación en lo que va de año. Y digo este número... ¿Y se aceleró después del paquete económico? Por supuesto. Nunca, después del paquete económico, la inflación pasó de duplicarse los precios aproximadamente mensualmente a triplicarse los precios mensualmente. Y ocurre justo en este momento en el cual, pues, esto es una palabra que no me gustaría usarla, pero está cumpliendo años la hiperinflación. Estamos llegando al primer año de la hiperinflación. Y evidentemente, después de este primer año no hay medidas, no hay propuestas por parte del Ejecutivo Nacional, no hay ningún tipo de resultado de lo que está tomando. Nosotros hemos dicho que hay que cerrar la brecha fiscal, hay que abrirse al financiamiento internacional. Venezuela requiere unos 100.000 millones de dólares en inversión, en financiamiento, en préstamos, para salir de la hiperinflación. La hiperinflación no se resuelve regulando los precios, encarcelando a los empresarios, decretando, pues, a través de la misión de abastecimiento seguro cuáles son los precios de las cosas, sino con financiamiento, con producción, con incremento de la producción petrolera. Según fuentes secundarias, estamos hablando que la producción petrolera en Venezuela es de 1.200.000 barriles. Y evidentemente allí está la causa del colapso económico, está la causa de la hiperinflación. Venezuela debería estar produciendo 5, 6, 10 millones de barriles de petróleo. Debería estar abierto a los mercados internacionales. Sobre el petro y mientras eso no ocurre, evidentemente no hay manera de que se rescate la economía y que se detenga la hiperinflación. Se sigue tratando de impulsar el petro como una moneda de curso legal. Ahora le cambiaron el fondo, ya no es una cibermoneda, sino que está compuesto de una canasta de commodities, entre ellos el principal es el petróleo, pero es un petróleo que no está explotado. ¿Cómo van a vender esa gasolina internacional? Sigue siendo como una falacia, una utopía
esa cibermoneda, esa Sí, bueno, criptomoneda? el petro es como la churrumina. La churrumina era un insecto que hablaba el chavo, pero solo existe en la mente del chavo. Mm. Bueno, igual pasa con el petro, ¿no? Solo existe en la mente de Maduro. Pero el venezolano, ¿dónde está el petro? ¿Cómo va a comprar las hallacas con petro? Eso no existe en ningún lugar. Y vemos cómo el petro ha venido mutando, ¿no? Primero una criptomoneda, luego una moneda de esto, basada en el Ayacucho, en el bloque número 1, en el pozo número 1 del bloque Ayacucho, de la faja petrolífera Orinoco, ahora, y ha ido mutando, cadenas, bueno, en fin, una serie de cosas. Ha sido un completo fracaso, la verdad, hay que decir del petro. ¿Cuántas personas han abierto un electronic wallet para colocar ahí fondos en dólares? Ellos han dicho que tenían algo así como 600 millones de dólares de petro, pero cuando tú veías el blockchain del petro, pues tenías que no había prácticamente ninguna transacción. Es decir, pues una moneda que está sancionada, que hay grandes investigaciones sobre todo el lavado de dinero en Venezuela, evidentemente no genera ningún tipo de confianza, ningún tipo de convertibilidad a un gobierno que no puede con una moneda, mucho menos va a poder con dos monedas. No pueden con el bolívar, mucho menos va a poder con otra moneda que se llama el petro. Así que yo, mientras mantengan este déficit fiscal que se financia a través del Banco Central de Venezuela, no hay manera de que ningún plan económico sea exitoso en Venezuela. Sí. Para que Venezuela estabilice su economía y recupere los niveles de productividad y de producción, se requiere abrir al financiamiento internacional, se requiere abrir la inversión extranjera en el sector petrolero, se requiere generar confianza, que en este momento no hay cuando estás encarcelando a los gerentes de Chevron, cuando estás encarcelando a los gerentes de Plan Suárez, de Central Madirense, en fin, de toda la gente que está produciendo en Venezuela. Mira, y este otro tema, nosotros tenemos dos elecciones por delante, la de concejales y quizás la Asamblea Nacional Constituyente cuando produzca esa constitución. Hay analistas que piensan que en esta constitución está contemplado que ellos pueden poner esta constituyente sin ni siquiera votarla. Pero la pregunta va primero a la credibilidad de eso y segundo, si ustedes van a fomentar el voto o no voto, ¿cuál es la posición de Primero Justicia? Mira, desde la elección de la Asamblea Nacional Constituyente se generan unas grandes dudas sobre el sistema electoral venezolano. Ahí está la carta de Mujica de Smartmatic, en la cual ellos decían que son unas personas que eran contratistas del gobierno, que vendieron el software que se usó desde el 2004 en Venezuela, que ese día no participaron el número de personas que hablaba el CNE. Desde ese momento se rompió la credibilidad total del CNE en Venezuela, que ya está bastante dañada, pero entró a un nivel de completa descomposición. A partir de ese momento no hay elecciones libres en Venezuela. Y te agrego algo, no hay elecciones justas. Es muy difícil demostrar y lo hemos visto, demostrar un fraude electoral, se cometen, es muy difícil probarlo. Pero cuando el que lleva las elecciones lo confiesa confesión de parte, relevo de prueba. Relevo de prueba. Y el único que sabe cuánta gente votó ese día es Smartmatic. Y ellos dijeron que no votaron esos 8 millones de personas. Esa fue una carta pública. Eso está allí a la vista de la gente. Hubo una rueda de prensa desde Londres. Una rueda de prensa de Londres. Mira, Smartmatic en este momento organiza las elecciones en California, en Nueva York, en una gran cantidad de países en el mundo. Si han crecido y tienen credibilidad. Han crecido, tienen credibilidad, como estoy diciendo, en el mundo libre, son los que organizan las elecciones. Bueno, y ellos en ese momento decidieron dar claras muestras de que en Venezuela esa elección no había sido libre. Desde a partir de ese momento en Venezuela no hay elecciones libres. Por eso nosotros estamos dispuestos, evidentemente, pero no a una elección libre, de verdad, no una elección controlada, como esas elecciones que hemos venido viendo. Entonces, a eso respondo a tu pregunta. No hay condiciones para una elección de concejales, no hay elecciones para una nueva constitución supuesta, hecha por unos supuestos electos constituyentistas, bajo un proceso completamente fraudulento. ¿Y si se pierde por forfait? Bueno, pero es que estamos en un régimen de facto en Venezuela. Aquí no hay leyes. Aquí no se respeta ni siquiera la misma constitución. Por ejemplo, se quiere poner a circular el petro y el petro, está claro que la única moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. Si nosotros lo que estamos pidiendo en Venezuela no es que haya elecciones, lo que estamos pidiendo en Venezuela es que se vuelva al orden democrático, al orden constitucional, al orden legal. Porque por el vía de la facto lo que tendremos es violencia, lo que tenemos es muerte, lo que tenemos es destrucción. Se nos acabó el tiempo y me están regañando porque quería hablar contigo sobre el oro. Bueno, este bono que tienen que pagar 1.500 millones, vamos a perder 5, pero te invito otro día, seguimos hablando. Vamos a hablar antes de 15 días antes de que hablemos de Ángel, lamento mucho de tu compañero, ¿verdad? Muchas gracias y seguimos en la lucha, seguimos hasta el rescate de la libertad en Venezuela. Está bien. Bueno, no sea parte de nuestra sintonía, vamos a venir con María Carolina Uzcategui, que se la sabe toda, así del comercio. Vamos a ver lo que nos va a decir, ya regresamos.